El gesto silencioso que nadie esperaba volvió a encender el mundo del espectáculo, y esta vez los nombres que hacen temblar las redes son Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de arrancar con todos los detalles ocultos y las pistas que no verás en ninguna otra parte, recuerda suscribirte y apoyar este canal. Empecemos, porque lo que vas a escuchar hoy está ardiendo en los camerinos, en los sets y en los grupos de WhatsApp más cercanos a la pareja. Últimamente, los rumores no nacen en la alfombra roja sino detrás de cámaras, en los pasillos que huelen a maquillaje y café. La historia que está prendiendo fuego a las redes asegura que entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan-Demir se está cocinando algo más que complicidad de set. Él, convertido en símbolo de la nueva generación y foco de miradas por su carrera, había sido vinculado antes en redes a una influencer muy conocida. Ella, con proyectos internacionales y campañas que no paran, se mueve con la naturalidad de quien sabe que cualquier gesto suyo puede detonar titulares. Que ahora se pronuncien juntos en un mismo susurro ha encendido al público. ¿Es amor real o solo un espejismo de redes? La chispa saltó con una publicación nocturna en un sitio de chismes. Nace una nueva pareja. 2 fotos separadas, un pie de foto mínimo y el caos en comentarios. Unos gritaron que no existía ninguna conexión, otros aseguraron que las historias que empiezan en sigilo suelen durar más. La guerra de especulaciones se declaró al instante. Hubo quien sostuvo que una mujer fuerte y autosuficiente como Afra merece por fin una felicidad a la altura, y también quienes dudaron de la compatibilidad de sus energías con las de Mert. La plaza pública de Internet se dividió en 2 trincheras. No ayudó a calmar el fuego el detalle que sus seguidores con ojo de halcón captaron en redes. El estilismo en blanco y negro que Afra lució en la grabación de una nueva campaña deportiva fue elevado por los más creativos a símbolo conectado con el universo visual más reciente de Mert. Otros lo leyeron como un guiño al minimalismo que él adoptó en su última sesión de revista. Not a confirmado, to do suggerant. Y en medio de esa hoguera, llegó una frase suya en una entrevista de pasillo, casi susurrada. Ahora mismo estoy muy centrado en el trabajo, no puedo dedicarle tiempo al amor. La forma en la que lo dijo, una pausa, una media sonrisa, fue gasolina pura. No puede o no quiere. O hay alguien que prefiere proteger del ruido. La postura de Afra añadió misterio. Ella, que entiende a la perfección cómo funciona la maquinaria mediática, se limitó a sonreír cuando un periodista le soltó sin anestesia. Es cierto que estás enamorada de Mert Ramazan-Demir. Ni sí ni no, solo una mirada serena y ese gesto silencioso que para muchos vale más que 1000 palabras. Fue suficiente para que en bastidores se escuchara la frase preferida de los contertulios: el silencio también es una respuesta. Esa sonrisa viajó más rápido que cualquier confirmación oficial. En redes, los comentarios se multiplicaron como espuma. Afra brilla con quien quiera que ame, escribió una fan, y la frase se convirtió en estandarte, con miles de me gusta. Otros recordaron desilusiones pasadas y corearon: ya era hora, se merece ser feliz. La gente se volvió detective. Si él subía una foto con luz dorada, buscaban ese mismo tono en una historia de ella. Si ella aparecía con una taza de cerámica hecha a mano, inmediatamente Samuán señalaba que Mert había mostrado una igual semanas atrás. Ni placas, ni pruebas irrefutables, pero suficiente material para alimentar la imaginación colectiva. Del lado de Mert, reinó la cautela. Él nunca ha sido amigo de ventilar su vida privada, y esa resistencia a entrar en el juego público multiplicó las sospechas. Mientras tanto, el rumor paralelo decía que Afra había confesado a sus más cercanos: la felicidad llega cuando menos la esperas. Frase genérica o dardo envenenado con destinatario. Los editores del Corazón la colgaron en titulares. La frase misteriosa de Afra apunta a Mert. Nadie de su círculo salió a desmentir ni a confirmar. Otra vez, silencio como pieza central. Una publicación sensacionalista fue más allá. Aunque estuvieron en el mismo lugar en momentos distintos, eligieron salidas separadas para no levantar sospechas. El staff del sitio no confirmó ni negó. Y ya sabes cómo funciona. Cuando los empleados no cierran la puerta de golpe, muchos lo interpretan como un algo pasa, pero no podemos decirlo. Se habló de una reunión privada, de amigos en común, de música a volumen bajo y miradas cuidadosas. Nada de fotos juntos, todo de coincidencias medibles en minutos. En paralelo, se empezó a repetir la tesis de que Afra quiere vivir sus relaciones de forma más sana. Que aquella exposición que le causó desgaste emocional la volvió más protectora. Que, si empezara algo, preferiría blindarlo 2 o 3 meses, hasta estar segura de que lo que siente no es un soplo de temporada. Si de verdad hay algo con Mert,
Este es el momento perfecto para el silencio, dijeron algunos allegados. Y aparecieron los chistes de siempre. Con esa química, no solo suben audiencias, sube la temperatura de todo el país. Otros, más serios, se lanzaron de cabeza a la astrología, compatibles Afra y Mert. Hubo cartas astrales, pronósticos de transformación y promesas de un 2025 volcánico si se decidían a dar el paso. Pero el dato más jugoso llegó por la vía de los representantes. Un agente escribió, refiriéndose a otro: algunos amores crecen en silencio. Basta una frase así para que las industrias de la televisión y la publicidad tiemblen. Que agentes de dos mundos cercanos dejen pistas veladas al mismo tiempo suele parecer una confirmación sin firma. A la par, se dijo que el equipo que gestiona los proyectos internacionales de Afra había pedido a la prensa moderación total con preguntas sobre su vida privada. Esa clase de solicitud no suele hacerse cuando no hay nada en juego. Si no hay relación, las preguntas resbalan. Si hay algo frágil, el contacto con la prensa puede romperlo. La segunda oleada del rumor trajo detalles más finos. De gente del entorno de Mert salió la frase que encendió a todos, que a algunos compañeros les dejó caer que quizá estaba conociendo a alguien, pero que aún no era oficial. No dijo nombres, y nadie puede poner la mano en el fuego, pero el timing fue perfecto para atar cabos. Un amigo cercano, famoso por su discreción, soltó en redes un corazón reconoce corazón. Miles de capturas y lecturas encontradas después, ya nadie hablaba de coincidencias, hablaban de señales. Mientras tanto, Afra siguió fiel a su estrategia. Cuando una reportera le preguntó de frente por su estado emocional, respondió con elegancia: de mi vida sentimental no quiero hablar. Cuando sea el momento, se verá. Una frase que para los editores tiene doble filo. O hay alguien y es pronto para contarlo, o no hay nada y ella prefiere no cerrar la puerta de golpe. Pero su sonrisa, ese gesto sin palabras, hizo que la balanza se inclinara para muchos hacia la primera opción. El fin de semana apareció la historia que lo cambió todo. Una reunión privada con amigos, y ambos, Afra y Mert, en la misma lista de invitados. Nadie los vio juntos, pero la simple coincidencia del lugar encendió de nuevo la discusión. Un miembro del personal dijo: aquí vienen celebridades a menudo, no sería correcto dar detalles. La ambigüedad añadió una capa más al rompecabezas. La investigación ciudadana alcanzó niveles detectivescos. Videos de un coche negro cerca del domicilio de Afra, teorías sobre una gorra idéntica a la que Mert había llevado en otro evento, análisis de sombras y reflejos en ventanas. Sin matrículas, sin pruebas, con mucha imaginación. En paralelo, perfiles de astrología insistían: si inician una relación, la curva emocional será ascendente y los retos sabrán a triunfo. Y la fantasía colectiva, ya instalada, estaba más viva que nunca. Comentarios de colegas pusieron más leña al fuego. Bajo una foto de Afra, un compañero escribió: tus ojos brillan, la felicidad te sienta bien. Amistad o confirmación velada. Para la prensa del corazón, el contexto lo es todo. Y del lado de Mert, un colega comentó en una rueda de prensa: el ambiente en el set está increíble, todos estamos felices. Mert anda muy energético últimamente. La frase se convirtió en meme. ¡Qué energía tan especial! En el mundo de los rodajes, las vidas privadas a menudo atraviesan la pantalla. Mientras hablamos, no hay confirmación oficial. Tal vez sea humo que el viento se lleve en unas semanas, o quizás este silencio sea la antesala de un anuncio que lo cambie todo. Lo único indiscutible es la profesionalidad de ambos, no han permitido que el ruido opaque su trabajo. Aún así, el magnetismo de la sonrisa de Afra, y ese modo en que Mert mide cada palabra, mantienen viva la curiosidad. Tal vez sea amor. Tal vez solo sean dos estrellas que se aprecian y se respetan en privado. Pero si algo nos enseñó esta historia es que no siempre hace falta una frase para gritar un sentimiento. Y hay más. Dicen que en su círculo más íntimo, amigos de Afra han compartido frases como merece ser feliz y escucha a tu corazón. Sin etiquetas ni destinatarios, pero en la atmósfera correcta para que todos unan puntos. Del otro lado, quienes conocen a Mert reconocen que él, cuando de verdad está ilusionado, desaparece del radar y baja el volumen de todo lo superfluo. Eso es exactamente lo que está pasando. Menos exposiciones, menos eventos por obligación, un par de retiradas elegantes que muchos interpretan como blindaje emocional. El rumor crece por oleadas, y esta segunda ya dejó huellas. Un pedido mayor de privacidad en entrevistas, amigos que escriben menos pero miran más, un par de coincidencias vestidas de casualidad. Las audiencias,
fieles, se reparten entre quienes prefieren la broma y quienes toman papel y lápiz para la teoría final. Si todo sigue así, la confirmación llegará cuando su proyecto conjunto cruce un hito. ¿Será el cierre de temporada de un drama? ¿La campaña de una marca? ¿Una foto que no admita lecturas alternativas? Te diré algo que repiten los que mejor manejan estas mareas. A veces hablar alimenta el chisme, y a veces callar le da forma hasta convertirlo en relato. Afra domina ese equilibrio como pocas, y Mert, con ese estilo de galán elegante, sabe que medir la palabra puede ser más contundente que cualquier titular. Si lo que hay es real, lo cuidarán lejos del ruido. Si no, el rumor se apagará sin necesidad de desmentidos dramáticos. Al final, lo que se siente entre líneas es un clima de expectativa. Nadie sabe si la historia terminará en confesión, si la sonrisa de Afra fue un sí en silencio o solo un gesto amable para no echar leña a un fuego que no existe. Lo seguro es que las miradas seguirán puestas en ellos, en cada paso, en cada foto. Y, pase lo que pase, ambos seguirán brillando con luz propia, juntos o no, porque su carrera y su carisma no pertenecen a una sola historia, sino a una trayectoria entera. Y ahora la gran pregunta. ¿Hay realmente una conexión entre Afra Saragoglu y Mert Ramazan-Demir, o todos son casualidades ordenadas por la imaginación colectiva? El tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que mientras más dure este silencio, más fuertes serán las teorías. ¿Habrá declaración de amor al final del camino? Déjame tu opinión en comentarios, los leo todos. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de escándalos de series turcas. Porque en el próximo video, traeremos un bombazo. La supuesta cita secreta de Afra y Mert en el mismo lugar, a horas distintas, y los testigos que callaron por prudencia. No te pierdas los detalles. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces.